¿Cuál es el objetivo de este mensaje? Es conocer la principal razón de nuestra redención. Es un misterio. ¿Por qué Cristo, siendo yo pecador, estando muertos en mis delitos y pecados, estando ajeno a la vida de Dios, estando sin ningún tipo de sustento escritural, sin ningún tipo de condición de parte de Él, simple y sencillamente, Él me amó desde antes de la fundación del mundo? Y tú le inspirabas antes de dejar esa forma de Dios como algo a que aferrarse, de la cual estuvo dispuesto a despojarse, y estando en esa condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para cumplir la obediencia que al ser humano, es decir, a ti y a mí, se nos complica, se nos dificulta. Eso es, mis amados, lo que nosotros debemos entender. Ahora, ¿cuál es el versículo a memorizar de esta porción? Es el Salmo 9, 1 y 2. Y ahorita enseguida lo vamos a ver, pero nada más para que tengan notas. Y este Salmo 9, mis amados, y el 10 particularmente, conforman una unidad. Prácticamente el Salmo 10 como una introducción, para que sepamos que el Salmo 10 va ligado con el 9 y conforman una unidad. Y aquí abajo de tu Biblia tú puedes ver perfectamente bien, si abres la escritura allí en el Salmo 9, esto está dedicado al músico principal, ¿verdad que dice así? Al músico principal, ese es el subtítulo. Y muchos subtítulos, mis amados, a veces fueron puestos en el momento de la traducción, pero quiero que sepas que particularmente el subtítulo de este Salmo es el subtítulo original. Es decir, es la misma voz de Dios anunciando algo a través de este subtítulo, para que en tu corazón y en el mío quede perfectamente bien grabado. Entonces, al músico principal, ¿a quién se refiere? A la persona encargada de la tribu de Leví de llevar a cabo la adoración y la alabanza en el templo. Ahora, nosotros somos en este momento esos adoradores, porque Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, es decir, en lo más profundo de tu ser, que tú le adores con un anhelo. ¿Cómo le adoras? Con un anhelo de cumplir y vivir y poner por obra la palabra de Dios. Esa es tu mejor adoración. Y en verdad, porque es la verdad de Cristo y la verdad de su palabra. La verdad de Cristo es: tú eres un reflejo fiel de la imagen de Cristo. Cuando tengas duda de qué hacer, qué decir, qué pensar, tú pregúntate, pero con toda sinceridad, si lo que tú estás pensando, estás dispuesto a hacer, es exactamente lo mismo que Cristo haría. ¿Por qué? Porque si tú lo adoras en espíritu y en verdad, tú quieres ser un reflejo fiel de la imagen de Cristo. Quieres reflejarlo. Y la verdad, pues es lo que leemos, es nuestro devocional, es lo que escuchamos cada domingo que venimos, es lo que escuchamos también aquí en el discipulado, es lo que memorizamos como hicimos hace un rato. Entonces, esa es la verdad de su palabra. ¿La vives o nada más la memorizas, como decía Israel? ¿Estás dispuesto a vivirla? ¿Estás dispuesto a ponerla por obra? Te mueve, escúchame bien, te mueve el tapete cuando escuchas la escritura, cuando te exhortan, cuando te animan conforme a la palabra para que modifiques tu conducta, o sigues igual, o sigues endeble, o sigues firme en tus puntos de vista abstractos, tus puntos de vista mezquinos, tus puntos de vista personales. ¿Cuál es tu posición delante de los ojos de Dios? Siéntense aquí, Jonathan, por favor, ahí mismo, por favor.
Ahora hay una palabra en hebreo, abajo de este versículo, igual en el título, en todas las Biblias. Esto es Mudlaben, que en hebreo significa con motivo de la muerte de un hijo. Es decir, este salmo refiere al acontecimiento inmediato posterior a la muerte de un hijo. Y esto, mis amados, tiene dos connotaciones, tiene dos puntos fundamentales, tiene dos puntos que nosotros debemos de tomar en cuenta. El primer punto es que muchas veces, se los decimos, mi esposa y yo se los podemos platicar por experiencia, nosotros conociendo a Dios, pues mucho tiempo no vivíamos conforme a las normas establecidas por Dios, tampoco no es justificación, teníamos la sana doctrina de la que gozamos en este momento, pero ya conocimos a Dios. Sin embargo, en ese conocimiento de Dios, mis amados, nosotros pues al no vivir, muchas veces en nosotros, como lo hizo, pero también en tu vida, Dios puede permitir circunstancias adversas y difíciles que te hagan recapacitar y que te hagan entender. Que le bajes a tu vanidad, que le bajes a tu orgullo, que le bajes a tu vanagloria, que le bajes a tu arrogancia, que le bajes a tu rebelión y te pongas suavecito. ¿Para qué? Para que Dios pueda depositar o formar en ti un corazón manso, un corazón humilde, a través del cual puedas entender y puedas rendirte a lo que la palabra de Dios tiene para todo ser humano. Para todo ser humano. Para aquel que oye y entiende, eso es la palabra. Y el entendimiento no es porque unos sean más inteligentes que otros. Eso depende del corazón de cada persona, la omnisciencia y la soberanía de Dios, que Él detecta perfectamente bien qué personas serán salvas. Pero esto es muy importante, mis amados. Muchas veces el Señor permitirá circunstancias adversas y difíciles. Nosotros atravesamos por la agonía de un hijo y luego su muerte. Y créanme que eso, yo creo que para nosotros fue el punto más medular de nuestra vida, para que nosotros fuésemos quebrantados y Dios empezara a formar. No fue de inmediato, ni todavía puedo decir que ya lo sea. Seguimos en un proceso, formar un corazón manso y humilde. Esta es la primera connotación, ese es el primer acontecimiento. Pero yo no es que yo me ponga de ejemplo, por supuesto que no me pongo de ejemplo, simplemente les puedo dar testimonio de que esto nos pasó, eso es parte de lo que hemos vivido. Y estoy seguro que Dios lo permitió, porque a Dios no se le va nada de las manos, precisamente para enmendar nuestro corazón y llevarnos a sus pies. La segunda connotación, la segunda nota importante, esto también puede ser como un acontecimiento profético. Sabemos que David, o que del linaje de David vino el Mesías, ¿estamos de acuerdo? Del linaje de David vino el Mesías, del linaje de David vino Jesucristo. Eso nos narra la Escritura. Entonces, proféticamente estaba hablando de este hijo que iba a morir. David particularmente tuvo dos acontecimientos terribles. Uno, la muerte de Absalón, su hijo más grande, y otro, la muerte de su hijo pequeño que tuvo con Betsabé, donde oró, donde ayunó, donde le pidió al Señor, pero finalmente Dios se llevó a sus hijos. Y esto, yo creo, los que son padres quizás son los únicos que puedan entendernos. Yo creo que es lo más difícil que puede pasar un ser humano, la muerte de un hijo. Lo mismo Dios. No había nada mejor que podía entregar Dios por ti y por mí que a su hijo en sacrificio por tus pecados y por los míos. Ahora,
no le demos una visualización religiosa. La palabra pecado es muy simple, significa errar en el blanco, haciendo cosas, pensando cosas, hablando cosas, asistiendo a lugares, viendo cosas, experimentando situaciones que no están acorde a lo que Dios nos instruye a través de su palabra. Pero todos las hemos hecho. Por eso la Biblia dice: por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Mas el regalo de Dios, escúchame, tú que me visitas por primera, segunda o tercera vez, o que a lo mejor has venido muchas veces, pero estás en una situación endeble ante los ojos de Dios, dice: mas el regalo de Dios es vida eterna a través de Jesucristo. Y esta salvación, mis amados, somos llamados a cuidarla con temor y con temblor. Es decir, un temor reverente, un respeto a Dios, un respeto a su nombre, un respeto a su palabra, un respeto a lo que ha aprendido y a lo que ha escuchado. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Alguna vez me acuerdo que platicando con Luisito, yo le dije: hijo, ¿y cómo vamos a corregir esto? Y me dijo Luisito, dice: no, pues solamente en Dios. Bueno, ok. Es la única manera en la que todos nosotros, cuando queremos corregir algo que difiere de lo que está escrito, difiere de la voluntad de Dios, pues es la única manera, no hay otra. Entonces, esto, mutlaben, que esas palabras son en hebreo, es acerca de la muerte de un hijo. Les conté mi testimonio. David tenía un testimonio, y Dios mismo nos da testimonio a nosotros a través de la muerte de su hijo, de que Él nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, en este lugar, los que van pasando en la calle, los que están en el periférico, los que están en otro país, los que van en el océano, los que van en el aire, cualquier persona de cualquier parte del mundo que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque sin Cristo, mis amados, de verdad, tomamos rumbos equivocados. Tú lo sabes. Tú lo sabes, no nos hagamos patos. Tú lo sabes. ¿Cuántas cosas haces en tu vida que, aunque ni conozcas la palabra de Dios, sabes que están mal? Tú sabes que están mal. No necesitas abrir la Biblia, no necesitas haber venido a este lugar para escuchar. Tú sabes que hay cosas que están mal y que tus padres no aprobarían, y que tu esposo no aprobaría, y que tu esposa no aprobaría, y que tus hijos no aprobarían, y que una congregación como esta, o un vecino, o alguien, o en la escuela, o en el trabajo, no aprobarían, porque están erradas. Vamos a ver el versículo 1 del Salmo 9, por favor. Te alabaré, oh Jehová, oh Señor, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Dos versículos maravillosos que, cuando nosotros los escudriñamos, los desmenuzamos, podemos ver que esto tiene una enseñanza maravillosa de parte de Dios. Dice: te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón. Fíjense qué relevante es que nosotros podamos alabar a Dios en los momentos más difíciles de nuestra vida, como en este caso, que se refiere aún a la muerte de un hijo. ¿Habrá algo más difícil? Yo sé lo que significa que muera un padre, sé lo que significa que muera un hermano, sé lo que significa que muera una madre, sé lo que significa que muera un hijo, tíos y abuelos y demás. Pero desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, el evento más doloroso
de toda mi vida en relación a la muerte de un ser querido es la muerte de un hijo. Es lo mismo que el mismo Dios experimentó por ti, porque es lo mejor de Él, lo mejor que Él tenía. Por eso nosotros es importante que cuidemos y les estorbemos a nuestros hijos cuando vemos que no están bien. Estórbales. No permitas que ellos hagan conforme a lo que piensan hacer o seguir haciendo, porque entonces tú te haces copartícipe de todo lo que ellos están haciendo y te haces disque ojo de hormiga y te haces de la vista gorda y no volteen a ver porque no tiene COVID, ¿verdad que no tienes COVID? Nada más le dio un ataque de tos, pero ahorita cualquiera que estornuda o tose, como que todo el mundo ahorita se va a quedar solito y se van a venir hasta aquí adelante. No te preocupes, Ari, no, yo sé que de repente también a mí se me va la saliva por otro lado y pues ni modo. Entonces, qué interesante es que nosotros tenemos la capacidad dada por Dios. Escúchame bien, es una capacidad dada por Dios para alabarle en los momentos más difíciles de nuestra vida. ¡Guau! Porque ahorita lo vamos a ver, no quiero, son muchos versos y a mí me cuesta mucho trabajo cuando son muchos versos. Pero alabarle no solamente de labios para afuera, no solamente estos de labios me honran o de labios me alaban, mas su corazón está lejos de mí. Él sabe perfectamente bien cuando tú estás aquí en la alabanza y nada más estás cantando porque estás leyendo la letra o porque te sabes de memoria la letra de la alabanza, pero no lo estás haciendo con todo tu corazón. Y no es la mejor alabanza. La mejor alabanza, abre la escritura en Hebreos 13, versículo 15. Hebreos 13, versículos 15. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Así que ofrezcamos, ¿qué dice? ¿Cuál es la palabra que dice? Siempre. En los momentos difíciles, ¿sí o no? Sí. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de ¿quién? De Él, de Cristo. ¿Por qué? Porque tú y yo no podemos. Nosotros naturalmente estamos incapacitados para hacer eso. Por eso es por medio de Él. Sacrificios de alabanza. ¿Qué significan estos sacrificios de alabanza? Los verdaderos sacrificios de alabanza es que tú presentes tu cuerpo en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, y ese es tu culto racional. ¿Qué significa esto? Que tú y yo no nada más hablemos de la Biblia, no nada más memoricemos, no nada más asistamos, sino que pongamos por obra, vivamos lo que estamos compartiendo. ¿Estamos de acuerdo? Nadie en este auditorio es perfecto, nadie. Pero podemos buscar la excelencia de un Dios perfecto como ejemplo. No te compares con gente, no compares a las personas, compara tu parámetro, escúchame bien, tu parámetro siempre de conducta, de voluntad, de pensamiento, de acción. No lo hagas con la gente, porque como seres humanos nosotros tendemos a compararnos y a decir sus defectos de la gente. Los apreciamos perfectamente bien porque somos expertos en ver la paja del ojo de nuestro hermano, pero no echamos de ver primeramente la viga que tenemos en nuestro propio ojo. Somos expertos en estar viendo en qué se equivocaron, qué me hicieron, qué me dijeron, en qué están mal, pero yo estoy bien. Compárate con Cristo. ¿Qué es lo que haría Cristo en tu lugar para que lo que es Él le des gloria a Él en todo lo que hagas? Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, y luego te complementa, porque esto también es decir, frutos del labio que confiesen su nombre. Frutos del labio es que tú compartas lo que vives. El cristianismo, mis amados, no es otra cosa más que un estilo de vida. No es una religión. Religiones, ¿quieres una religión? Aquí no la vas a encontrar. Aquí vas a encontrar un estilo de vida conforme a la palabra y conforme a Jesucristo.
Ahí estamos y nada más llevamos una pequeña estrofa. Híjole, vamos a irnos un poquito más rápido. Contaré todas sus maravillas. No, me faltó una cita que quiero comentarles y compartirles acerca de la alabanza. Deuteronomio 10, versículo 21. Perdón, este es importante también. Fíjate muy bien lo que dice Deuteronomio 10, versículo 21 y 22. Él es el objeto de tu alabanza. ¿Quién es el objeto de tu alabanza? Cristo. ¿Por qué Cristo? Porque Cristo murió por ti. Porque Cristo pagó en la cruz tus pecados y los míos. Por eso y por todo lo que Él ha hecho en mi vida, se convierte en el objeto de mi alabanza. Sigue diciendo el versículo 22. Y Él es tu Dios, punto. Y Él es tu Dios. Fíjate muy bien que ha hecho contigo cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Estamos de acuerdo que todos nosotros hemos visto cómo el Señor de repente arma tales rompecabezas en nuestra vida para que sucedan ciertas o determinadas cosas que nosotros estaríamos incapacitados totalmente de que esto pudiera ser. Y el Señor en sus tiempos, en sus formas, de diferentes lugares, a distancias, a meses, a semanas, a horas, acomodando todas las cosas para mostrar su grandeza y su favor en tu vida, que tus ojos han visto. ¿Estás de acuerdo? Tus ojos lo han visto. Podemos dar testimonio de eso, mis amados. Por esto esta cita era importante. No quería pasarla de largo. Pero producto de te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón, es que contaré todas tus maravillas. Contaré todas tus maravillas. La creación, que es maravillosa. Yo soy un amante de la creación. Cada vez que veo un atardecer, un amanecer, un cielo, la luna, me tocó ver en Holbox una lluvia de estrellas, el cielo perfectamente estrellado, ver las bioluminiscencias, o no sé cómo se llaman, pero el caso es que mueves el agua y todo brilla. Nada más como ver el agua, brilla, hay luz ahí. Entonces, los animales. Soy un admirador de la niñez, de los niños. Su inocencia me parte el corazón, me emociona, me encantan los niños, me encanta observarlos. Su inocencia, su benevolencia. No, es maravilloso. Por eso el Señor dice que nosotros aprendamos de ellos y que seamos como niños para entrar al reino de los cielos, no con tantos cuestionamientos, tantos prejuicios, tantos pretextos que ponemos nosotros y tantos temores que tenemos de si hago esto, si me entrego a Cristo, ya no voy a poder hacer esto y esto y esto, y hacemos la lista. Mis amados, contemos todas sus maravillas, cuéntalas de su creación, la intervención que Dios ha hecho en tu vida. ¿Ha tenido intervenciones en tu vida? ¿Sí o no? Cuéntalas. ¿Ha tenido intervenciones en tu matrimonio? ¿Ha tenido intervenciones con tus hijos? ¿Ha tenido intervenciones en tu familia? ¿Ha tenido intervenciones en tu salud? ¿Ha tenido intervenciones en tu trabajo? ¿En tu economía? Cuéntalas. ¿Lo has visto en otras gentes? Cuéntalas. Ese es el Dios al que servimos y es el Dios que predicamos. Su plan de redención, cuéntalo. Él pagó los pecados que tú debías y que no podías pagar, porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Es un don, es un regalo de Dios a través de Jesucristo. Efesios 2, 8 y 9. Cuenta esas maravillas y al estarlas contando, como dice la Escritura, me alegraré y me regocijaré en ti. Me alegraré y me regocijaré en Dios.
¿Por qué me alegro en Él? Porque Él es mi Dios. Porque estoy consciente perfectamente bien que toda esa bondad no me la dio absolutamente nadie. Tuvo que venir directamente de Él hacia mi vida. Y estoy maravillado. Entonces, en esa actitud yo me puedo alegrar y me puedo regocijar, no en lo que Él me esté dando, que me provee todos los días como provee a las aves de los cielos. Todos los días Él me provee. Porque somos, y dice, si Él provee a las aves de los cielos, ¿cuánto más lo hará con ustedes, hombres de poca fe? A las flores las viste, a las flores del campo las viste, con toda su hermosura. ¿No eres más que las aves? ¿No eres más que las flores? ¿No te va a proveer a ti? ¿No va a hacer lo que, no te va a dar lo que tú necesitas, no lo que quieres, Porque lo que queremos regularmente no tiene que ver nada con Dios. Dice la Escritura, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Wow. ¿Cuál es ese nombre? Filipenses 2:9. Dice la Escritura que en Cristo es el nombre que es sobre todo nombre que se nombra. Escúchame bien, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, algún día, aunque no creas, aunque estés aquí no creas, pero escúchalo, para que lo sepas, algún día toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús. Toda rodilla que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, incluyendo la tuya, aunque no hayas creído en el tiempo que Dios te dio la oportunidad, confiese o reconozca que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Tú también fuiste criado y fuiste rescatado de la manera de vivir para darle gloria a Dios, para gloria de Dios Padre. Por eso nos gloriamos en la cruz de Jesucristo. Versículos 3, 4, 5 y 6. Ya me emocioné y vamos a irnos más rápido. Mis enemigos volvieron atrás. Nos podemos gozar, pero hay un enemigo mayor, pero ahorita lo vamos a ver. Pero sí, mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. O sea, tú sabes lo que es, lo que tú tienes para mí y la causa que tienes también para mí. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellos. Estos son los motivos de nuestra alegría, mis amados. Que Él ha intervenido con nuestros enemigos, con todas esas cosas, esos obstáculos que había en mi vida para que yo pudiese llegar a Cristo. Y esos obstáculos a veces era mi arrogancia, mi vanagloria, mi pecado que amaba, mis hábitos perversos que llegué a tener. O sea, todo eso era lo que yo en un momento dado pues me estorbaba. Eran enemigos, pero no los veía como enemigos, porque me deleitaba y me gozaba cuando yo practicaba todas estas cosas, y me deleitaba también con aquellos que lo practicaban y lo hacían. Pero hoy sí puedo decir que el Señor ha intervenido en contra de esos enemigos. Esos han retrocedido y perecieron. Muchos hábitos pecaminosos que había en mi vida total y absolutamente perecieron. No tengo la más mínima intención por décadas para volverlos a hacer, porque realmente perecieron, pero en un momento de mi vida me dominaron, me traían como trapo, me traían de un así, pero de verdad destruyéndome, pero perecieron. Y esa intervención de parte de Dios llegó como un acto de justicia
por ese Dios justo, que yo no tenía manera de justificarme a mí mismo, pero fui justificado gratuitamente. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Fui justificado gratuitamente. Él me justificó, Él pagó mi entrada, Él me limpió, Él tomó mi lugar. Fui justificado gratuitamente por Cristo. ¡Wow! Ese fue el acto de justicia de ese juez justo, ese rey que está sentado en su trono. Él está reinando. Aún en la pandemia tú dices, oye, no tiene Dios control de la pandemia. La pandemia, mis amados, está escrito en la Biblia, no exactamente como pandemia, pero dice la Biblia que habrá pestes y enfermedades, y el lenguaje de aquel entonces, estas pestes y enfermedades, pues así se usaba. Ahorita el léxico es más amplio, hay más libros, hay más información, hay internet, hay más cultura, ha progresado la ciencia, pero está escrito que aunque esté bien avanzada la ciencia, esto iba a pasar, y terremotos, y ustedes vieron como un volcán que estaba debajo del suelo, debajo del mar, perdón, cómo erupcionó, y las olas llegaron aquí a América, y fue allá al ladito de Australia. Al ladito de Australia está Nueva Zelanda, y luego ahí está la zona volcánica también. Arribita está otra zona volcánica donde está Java, Borneo, Tailandia, todo eso. Pero así es, y eso está profetizado, que habrá terremotos y temblores en diferentes lugares. Entonces, esos enemigos son destruidos. ¿Cuáles son los enemigos principales del ser humano? La muerte y el pecado. El enemigo de la muerte es porque estás muerto en tus delitos y pecados. O sea, si no tienes a Cristo en tu corazón, si no lo recibes de acuerdo a Dios, de acuerdo a su palabra, estás muerto en tus delitos y pecados. Eso lo dice la Escritura. Y el pecado, bueno, pues el pecado está enseñoreado de ti. Abre la Escritura, por favor, en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 54 al 56. Y cuando esto corruptible, o sea, está hablando de este cuerpo corruptible, este cuerpo de muerte, este cuerpo natural, se haya vestido de incorrupción, es decir, a través de la obra de Jesucristo y de Dios, nos da un cuerpo distinto, de incorruptible, y esto mortal, esto que se va a morir, esto que tengo aquí, es un estuche, se va a morir, se haya vestido de inmortalidad. No está pasando ahorita, pero eso ya tiene un vestido nuevo para ti, para mí. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. O sea, la muerte va a ser absorbida en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ese pecado que te lleva a muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Ya nos aclara más. El pecado es un aguijón que de repente tú estás bien, sales de la iglesia, algo no te parece de tu esposa o de tu esposo y empiezas a reclamar airadamente, y de verdad te olvidas de que eres un hijo o una hija de Dios. El pecado te picó, te inyectó un veneno mortal, porque aquí dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado siempre va a traer a luz muerte, siempre. Y el poder del pecado, la ley. ¿Por qué? Porque la ley te dice todo lo que es correcto y todo lo que es incorrecto. Tu conciencia también te dicta todo lo que es correcto y todo lo que es incorrecto. Y finalmente, en tu libre albedrío, tú haces lo que quieres. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Es una de las declaraciones que vimos en los salmos que leímos. Y esto habla de Cristo, que Él es justo y que hay justicia. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, Dios te hizo justicia en Cristo. Tú no podías justificarte porque la salvación no es por obras. Tus mejores obras no te alcanzaban para salvarte. ¿Por qué?
Porque las obras que tú de momento puedas realizar, a lo mejor el día de mañana o el día de pasado o la semana que sigue, empiezas a hacer otras cosas que nada que ver con lo que hiciste la semana anterior. Porque eres pecador, porque eres pecadora, porque vas a seguir errando en el blanco, te vas a seguir equivocando. Entonces fuimos hechos justicia de Dios en Cristo, en Él. Y dice la Escritura: has mantenido mi derecho y mi causa. O sea, Dios, a pesar de todo eso, Él mantiene el derecho que tienes por haberle entregado tu vida a Cristo de salvación y de entender la palabra y de que con el Espíritu Santo de Dios sea sellado para que puedas ser capacitado para vivir lo que dice la Escritura, la Biblia. Y esto, mis amados, no te hace mejor que las personas que están afuera. No te hace mejor que las personas que recién están escuchando la palabra. No te hace mejor que tus vecinos. Simplemente eres una persona transformada por Cristo. Y eso marca una diferencia. Pero no eres mejor. Sigues siendo pecador, porque no fue por ti, sino fue por Él. Juan 8:24. Por eso les dije que morirán en sus pecados. O sea, es una afirmación de Cristo. Cristo está afirmando. Por eso les dije que morirán en sus pecados. Porque si no crees que yo soy, dice Cristo, que yo soy el Mesías, que yo soy el único que te puede salvar, que yo soy el único que te puede dar vida eterna, que soy el único que puede perdonarte tus pecados, en tus pecados morirás. ¿Me regalas una agüita, mi hermosa, de favor? Perdóname. Tengo seca la garganta. Y como tengo que seguir hablando, necesito un poquito de humedad. Versículos 7, 8, 9 y 10. Pero el Señor permanecerá para siempre. Wow. Tú puedes pasarte de un lado a otro, pero el Señor y su palabra permanecen para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio, pero el Señor permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. O sea, ese trono donde Él reina está dispuesto para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud, no hay ninguna duda. El Señor será refugio del pobre, refugio en el tiempo de angustia, no del que no tiene dinero. Ahorita lo vemos bien a qué se refiere con el pobre. En ti confiarán los que conocen. ¿Está abierta? Gracias. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron. Aquí tiene varias enseñanzas y podemos ver diversos atributos de Dios victorioso sobre sus enemigos, pero algo más. Esos atributos en medio del dolor, en medio de la angustia y en medio de la aflicción de su pueblo, de sus hijos, de los creyentes, de los suyos. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuál es su atributo? Él es juez justo, que juzga el mundo y a los pueblos con justicia y rectitud para siempre. Esa es una de las manifestaciones. Ese es uno de sus maravillosos atributos. ¿Quién es el refugio? ¿Qué significa refugio? Protección, apoyo, fortaleza, cuidado, cobijo, provisión. Nos podemos refugiar en Él. Pero aquí aclara, dice, para el pobre. Ahora, ¿quién es el pobre? El pobre de espíritu. Aquellas personas que saben perfectamente bien que están en una bancarrota espiritual. A lo mejor eres muy rico, a lo mejor tienes muchas propiedades y mucho dinero, pero no se refiere a eso. A lo mejor es una persona muy preparada, muy culta, pero no se refiere a eso.
se refiere a una pobreza espiritual, se refiere a que cada uno de nosotros sepamos de nuestra necesidad de Cristo, sepamos que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, y que separados de Dios, de Cristo, nada podemos hacer. A eso se refiere la Biblia, a que tú reconozcas esa bancarrota espiritual y no te muestres como una persona: yo no le hago mal a nadie, pues yo no robo, no mato, no secuestro, no vendo drogas. Mis amados, la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Eso dice la Biblia. Entonces, el Señor por eso dijo en Mateo 11:29, dice la Escritura: llevar mi yugo, o sea, este es mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, Jesús hablando, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para tu alma. O sea, tus emociones estarán tranquilas porque estás reposando en Él, porque eres manso y humilde, no eres tonto. Ser manso es una persona susceptible y enseñable a todo lo que Dios tiene para su vida, y humilde es una persona que no se exalta, que no es orgulloso, que no se siente mejor que los demás. Mateo 5:3 dice, Él dijo: bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quieres ver que el reino de los cielos se manifieste en tu vida? Sé una persona pobre de espíritu, es una persona mansa, es una persona humilde. Dice: para el pobre y para el necesitado en tiempo de angustia. ¿Cuál es el necesitado en tiempo de angustia? Aquel que es perseguido, aquel que es vituperado a causa de la justicia, a causa del evangelio, aquel que es maltratado injustamente y que por no contender, por llevar la fiesta en paz, por no estar, no caer en ira, no caer en pleitos, en contiendas, en disensiones, en herejías, mantiene su boca cerrada. Y quizás la otra persona está duro y duro con algo, pero a causa del evangelio, por amor a Cristo, a veces nosotros podemos quedarnos callados, porque dice la Escritura que Él no te va a desamparar a los que le buscan y confían y conocen su nombre. En Hebreos capítulo 13 versículo 5 dice la Escritura: no te dejaré ni te desampararé, yo soy tu ayudador, no temas lo que pueda hacer el hombre. Él no te va a desamparar a los que le buscan. Pero bueno, contrario a esto, dice la Escritura que no hay quien busque a Dios, pero simplemente dice a los que le buscan confían y conocen su nombre. Cuando nosotros ya nos ponemos a orar, ya decidimos por voluntad propia asistir a la congregación para oír la palabra de Dios, ya decidimos por voluntad propia discipularnos, involucrarnos en alguna célula, empezar a leer nuestra Biblia, no es porque tú seas muy bueno, no es porque tú y yo seamos mejor que los otros, es porque Dios está diseñando en ti esa nueva criatura. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo o a tu Hijo, o a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la vida eterna. Vimos y leímos que Él estaba en su trono. ¿Quién está en el trono? El Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Es el Cordero de Dios, se refiere a Jesucristo, que está juzgando al mundo con justicia. ¿Cuál es esta justicia? Lo que cada uno de nosotros pensamos acerca de Cristo realmente, y lo que cada uno de nosotros, el criterio que cada uno de nosotros le imprime a su palabra. Es palabra de hombre, la escribieron los hombres. ¿Cómo sabes que es la palabra de Dios? ¿Cómo sabes esto? No.
cuando empiezas a conocer la palabra de Dios y te empiezas a dar cuenta la veracidad, y bueno, yo tengo edad, he leído, me gusta leer, a lo largo de mi vida yo he leído, me gusta leer, todos los días leo Biblia, gracias a Dios, no me estoy adornando porque la necesito, porque soy un menesteroso, un pobre, necesito enriquecerme, no la hago por otra cosa. Y ya luego que el Señor en su misericordia te va enriqueciendo, te ayuda a entender, entonces puedes compartirla mejor, entonces puedes ponerla por obra mejor. Pero aquí el punto, mis amados, es que lo fundamental es lo que tú pienses acerca de Cristo y acerca de su palabra. Por eso dice, fíjate lo que dice, abre la escritura en Hechos, capítulo 17, versículos del 30 a 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Él sabe que en todos nosotros hubo un tiempo de ignorancia. Sabe que en todos nosotros hubo un tiempo donde nosotros lo menos que queríamos era tener una relación con Cristo. Te está diciendo que le está pasando por alto esos tiempos de ignorancia, pero ahorita estás escuchando, ahorita sigues escuchando, ya tienes tiempo escuchando, y a lo mejor has estado sentado o sentada aquí, pero no estás dispuesto a vivir la palabra de Dios en plenitud. No estás dispuesto, y Dios lo sabe y tú lo sabes también. Acomodas la Biblia a tu conveniencia. Estás en lugares que no corresponden a los que debe estar un hijo de Dios un día, y al día siguiente o a la semana siguiente estás en el lugar donde estás supuestamente escuchando la palabra de Dios. Esto no hay congruencia. Tiene que haber congruencia en tu vida si verdaderamente eres un hijo de Dios. No puedes estar oyendo y viendo y hablando de una manera un día y al otro día pues alabando a Dios con la misma boca, como dice la escritura, de una misma fuente sale agua dulce y agua amarga. No muestras así tu cristianismo, no estás dando testimonio de la vida que el Señor te ha dado y estás resbalándote en el resbaladero, valga la redundancia, donde vas a caer un día y no vas a tener oportunidad de levantarte si no vienes a los pies de Cristo, pero después quizás de consecuencias como los que yo les platicaba en un principio. El juzgar a los pueblos, bueno, Hechos 17, 30 y 31 lo estamos viendo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, hoy, manda a todos los hombres y las mujeres en todo lugar, o sea, aquí y fuera de este lugar, que se arrepientan, es decir, que giren a 180 grados y consideren lo que dice la palabra de Dios, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Ya está establecido, no lo sabemos cuándo va a ser ese día, pero está establecido que algún día Él juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Se refiere a Jesucristo. Es el varón que Él designó. Entonces, ¿cómo va a juzgar a los pueblos con rectitud? Te lo digo muy sencillo. Nadie estará en el infierno que no deba de estar. Y nadie estará en su presencia si no ha sido limpiado y lavado por la sangre de Jesucristo a través de haberse arrepentido. Nadie. Esa es la justicia de Dios sobre los pueblos. Tú no la sabes, yo tampoco la sé, pero Dios sí la sabe. Y aquí habla de buscar a Dios. Buscar a Dios después de que el Espíritu Santo y Él te toque y te impulse, eso sí puede pasar. Isaías 55, 6, hay un tiempo maravilloso de poderlo hacer. Dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto está cercano. Deje el impío, el rebelde, el inicuo, el pecador, el que está errando constantemente, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, el hombre necio.
y vuelvas al Señor y al Dios nuestro, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Perdón. Versículo 11. Cantad al Señor, 11 del Salmo 9. Cantad al Señor que habita en Sión, especifica, no a cualquier Señor, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Hay muchos que se sienten Señor y siendo humanos, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Publiquen entre los pueblos sus obras. No estamos hablando de cualquier Dios, sino el único Dios verdadero, el que te crió, el que te hizo, el que hizo el universo, el Dios de la Biblia, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese Dios en la persona de Jesucristo, que ha venido a habitar en tu corazón y en el mío, ha venido a habitar en medio de su pueblo. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron. A lo mejor tú no lo has recibido y hoy es el día donde tú le puedes recibir. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder o les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Gálatas 4:6. Y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre, para que tú tengas una intimidad. Abba, Padre, es una expresión también hebrea de un Dios que te permite tener intimidad con Él. Y esto es increíble. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 23 y 24. Esto es lo que tenemos que publicar entre los pueblos: la obra de la cruz, la obra de la redención, lo que Él ha hecho en tu vida, su palabra. Y cuando tú predicas, dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, pero para los gentiles, o sea, los no judíos como nosotros, locura. O sea, hay mucha gente que dice: no, estos cuates están locos, estos aleluyas, estos que se reúnen a escuchar la palabra de Dios. Mas para los llamados, así judíos como griegos, o sea, judíos son gentiles pero que fueron llamados por Dios, Cristo lo que realmente representa es poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso es lo que representa. Versículo 12. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos, de los pobres, de sus hijos, de los afligidos. Esta es la razón, mis amados, de que no se olvidó de ti y de mí cuando estamos en angustia, cuando estamos en aflicción, por la que nosotros somos invitados a proclamar su grandeza, porque Él no se olvidó de nosotros cuando estamos en aflicción, o cuando estamos en tiempo de prueba, o cuando estamos en tiempos difíciles. Y tuvo una manifestación maravillosa de su gracia en nuestra vida para con su pueblo, que se encontraba en aflicción, en angustia, en tribulación, en esclavo del pecado, y Él derramó su sangre, una sangre inocente que puede limpiarte y salvarte de todos tus pecados. Y esto lo hizo por amor a la humanidad, pero no todos, muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Cada vez que tú vienes a este lugar es un llamado de parte de Dios para que tú escuches su mensaje. No es porque ya alguien te haya invitado, te haya dicho, sino es para que tú escuches su mensaje, o si ya lo escuchaste y lo entendiste, lo sigas haciendo de la mejor manera. Versículo 13. Ten misericordia de mí, oh Señor. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Aquí, mis amados, pues nosotros sabemos que necesitamos la misericordia de Dios, por eso es nueva cada mañana. Y aquí como creyentes podemos pedir misericordia en medio de esta aflicción,
porque sabemos que Dios es el único que puede venir y puede quitarla y puede intervenir para que esa aflicción me sea quitada, reconociendo que Él es el Dios que me levantó de la muerte, porque como dice Efesios 2:1, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Versículo 14, para que cuente, o sea, esta es la razón por la que Él me levantó de los muertos, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión. Por eso me levantó, para contar todas sus alabanzas. La hija de Sión, mis amados, representa el grupo de creyentes, representa la iglesia, representa al Israel de Dios, como vimos en Gálatas 6:16, que era el Israel de Dios, que nos gozamos en su salvación. Ya vamos a terminar, en 5 minutos yo creo que termino. Se hundieron las naciones, versículo 15, en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron, fue tomado su pie. O sea, estas naciones se habían hecho un hoyo para destruirnos, y de donde ellos escondieron su pie para no andar en él. El Señor se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Es decir, lo mismo que sembraron es lo mismo que recogieron, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare o la mujer sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de su carne cosechará corrupción, y el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Mis amados, Dios siempre protege y ha protegido a su pueblo. Siempre ha intervenido para salvarle de sus enemigos, del pecado y de los enemigos naturales aquí en esta vida. Las naciones se hundieron, o sea, si fueron naciones las que se levantaron en contra del nombre del Señor, esas mismas naciones, lo podemos ver a lo largo de la historia, cómo esas naciones quedaron hundidas en sus filosofías, en sus religiones, en sus creencias, en sus ídolos, y fueron enlazados y cayeron porque se olvidaron de Dios. Romanos 1:22 desde el 21. Fíjate muy bien, y esto es para ti, iglesia. Pues habiendo conocido a Dios, los que tienen tiempo de venir ya conocen a Dios. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Wow. Esto es para nosotros como iglesia. Habiéndolo conocido, no le das gloria, ni le diste gracias. Eres un ingrato o una ingrata, y te envaneces en tus pensamientos. No, pues yo qué, pues ya ni inventas, pues esto no le estoy haciendo mal a nadie. Y tu necio corazón, porque te hundes en esa necedad, tu necio corazón es entenebrecido. Profesas ser sabio, te crees muy acá, pero eres un necio, y te haces más necio. Dice el versículo 17 y 18, dice, y los malos, es decir, no hay buenos y malos, los que no hacen o no quieren hacer la voluntad de Dios a pesar de conocerle, dice, y los malos serán trasladados al Seol, es decir, al lugar de los muertos. Todas las gentes que se olvidaron de Dios, porque no siempre será olvidado el menesteroso, o sea, el que realmente tiene necesidad de Dios y la reconoce, ni la esperanza de los pobres de espíritu perecerá perpetuamente. Ese lugar de Seol, mis amados, es el lugar de los muertos. Teniendo vida, Cristo vino para darte vida y vida en abundancia. ¿Estás de acuerdo? Y muchos que tienen vida en abundancia se van a convivir con los muertos espiritualmente, en lugares que nada que ver, en páginas que nada que ver, en conversaciones que nada que ver, y que cuando tú les dices que vengan a escuchar la palabra o les compartes del evangelio, no quieren absolutamente nada con su Señor. Por eso el Señor dice, no
te unas en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué comunión, si tú eres un verdadero creyente, qué comunión, qué hay de común entre tú y ellos, qué comunión hay entre el creyente y el incrédulo, entre la luz y las tinieblas, entre Belial y Cristo. ¿Qué comunión? No hay ninguna comunión. Pero sin embargo, hay personas que a pesar de que están en Cristo hacen esto. Hay otras personas que sí están en Cristo y que además a lo mejor no les está yendo bien y ven cómo el impío prospera y progresa. Y entonces están en una condición de pobreza y menesterosos. Pero dice la Biblia que Dios nos ha olvidado ni esto, y no perecerán perpetuamente, porque ellos han puesto su confianza en Cristo. Primero fueron llevados a reconocer que son pobres de espíritu, pobres espiritualmente, en una bancarrota espiritual, y que necesitan de Dios y de su palabra, y que no tienen absolutamente nada que ofrecer para la salvación. Esta es la conclusión, ya estamos terminando. Por eso son menesterosos. Un menesteroso es una persona que no tiene lo necesario para vivir, y reconoce y se sabe y dice y declara que aún sin Cristo puede vivir y puede hacerla, bueno, al tiempo, mi amado, al tiempo, mi amada, porque la Biblia no se equivoca. Y eso, mis amados, para vivir lo hacemos delante de Dios, y de ahí Él nos toma, de ahí Él nos adopta como parte de su familia. Y a veces a lo mejor algunos de aquí necesitan una readopción para que te pongan un sitio de honor, como dice la Escritura. Nada más ve 1 Samuel capítulo 2 versículo 8. El que levanta del polvo al pobre, ahí me encontraba yo, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor, porque del Señor son las columnas de la tierra, es decir, todo lo que sostiene la tierra, los mares, los océanos, las naciones, a los pueblos, a la gente. Esas columnas que lo sostienen son del Señor, y afirmó sobre ellas al mundo, el mismo mundo. Aunque sabemos que nosotros somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno, eso de todas formas Dios sigue en control. Terminamos con estos dos versículos, versículo 19 y 20. Levántate, oh Señor, no se fortalezca el hombre. Esto es lo que tenemos que tener cuidado. No te fortalezcas tú como hombre, no te enaltezcas, no te llenes de soberbia, de orgullo, de arrogancia. No pienses que a ti nunca te va a pasar nada. No, Dios ha tenido misericordia, y a lo mejor ha derramado gracia de ti por personas que están orando por ti. No se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Señor, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres, personas viles mortales. Selah. Esto es medita en esto que Dios ha dicho. El anhelo de Dios es que ningún hombre se fortalezca en sí mismo, y como hijos de Dios también no queremos enaltecernos a nosotros mismos ni fortalecernos a nosotros mismos. Esto no estamos hablando de mediocridad, no quiere decir que no te superes, que no estudies, que no trabajes, que no te esfuerces por mejorar. Claro, nadie está hablando de eso. Está hablando de lo profundo de tu corazón, de la arrogancia, de la vanidad del hombre, de esas cosas que no valen la pena y el hombre les da mucho valor. De estas personas que están pensando que no hay Dios, o aunque sepan que hay Dios, hacen cosas como si no lo hubiera, o piensan deliberadamente que no hay Dios. El Salmo 14:1 nos dice que nos dice todo esto, y nos habla que aún conociendo a Dios, debido a esa arrogancia, nosotros no le damos gloria y no consideramos sus caminos.
Y el Salmo 10:4 dice: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos, por eso actúa así. No tiene temor, no tiene ese respeto. Permite, mi amado, permite, mi amada, que Dios te levante. Medita en todo lo que hemos visto y vamos a orar.